proponiendo las ventajas y las desventajas de uno y de la otra parte. Y va a mediar en cuestiones económicas, para que así se entienda. Si tú tienes estos elementos, te tocaría esto, pero como no está acreditado nada en el juicio, se medía, por eso es la famosa el 50%. Es la famosa mediación en los tribunales. Es lo que se... es que no hay que confundir mediar como la mitad. No. Es la propuesta, porque son tesis aisladas que en materia laboral se confunden mucho esos términos. Habría que revisarla. En estricto sentido, la literatura especializada señala claramente: la negociación es este mecanismo de diálogo entre dos personas que tratan de obtener un acuerdo u obtener un resultado, vis a vis. ¿De acuerdo? Que claro, tiene un procedimiento que seguir para que sea exitoso. No es algo que surja como un impromptu, ¿no? La mediación es este procedimiento donde un tercero asiste y facilita que entre las partes se pongan de acuerdo, pero se abstiene de formular propuestas. Y en la conciliación es este procedimiento también de comunicación inducida, en donde el tercero ayuda a resolver el problema presentando planteamientos, presentando propuestas. Esas serían las diferencias esenciales que tendríamos que identificar entre las tres figuras. ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, es un método para solucionar conflictos de forma pacífica, colaborativa, en donde participa el mediador como un tercero imparcial y quien mediante intervenciones creativas facilita la comunicación entre las partes para ayudarlos a que lleguen a una solución entre ellos mismos. El mediador es el que está en medio, ¿no? Valga esa expresión terrible del semáforo, pero es dejarlos, claro, tampoco está ahí parado, a ver, platiquen lo que quieran, no, estimule el diálogo, ¿no? Pero, por supuesto a los dos, sí. Exacto, ya les van a explicar con todo detalle cuál es el procedimiento de mediación y de conciliación. Ahorita hacemos nada más así como una semblanza general, ¿de acuerdo? Pero esa es la diferencia sustancial. Vamos a ver, bueno, no voy a entrar a las estrategias de negociación y mediación, que son importantes, pero las van a ver después, para tratar de comentar estas figuras interesantes que ocurren en otras latitudes. Bueno, vimos la mediación, vamos a ver el arbitraje, ¿no? ¿Qué es el arbitraje? Fíjense, ¿hemos visto negociación? Bueno, eso de que hemos visto, bueno, sí hemos visto, no las hemos estudiado, las vimos así, ¿no? La negociación, la conciliación, la mediación. El arbitraje es un procedimiento alternativo de solución de conflictos de carácter adversarial. En el arbitraje, las partes deciden voluntariamente someterse a un tercero, que puede ser uno solo o puede ser un tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Y el arbitraje va a seguir una serie de formalidades acordadas por las partes o establecidas en la ley y van a concluir con una resolución. Una resolución que no se llama sentencia. ¿Cómo se llama la resolución en el arbitraje? Se llama laudo. El laudo arbitral. Evidentemente existe un acuerdo entre las partes para que pueda realizarse el arbitraje. Y para la ejecución, el árbitro no tiene facultades, no tiene imperio en el árbitro. ¿Qué hay que hacer para la ejecución? Hay que acudir a un tribunal para que se pueda ejecutar la decisión del árbitro. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de arbitraje. Bueno, hay arbitrajes vinculantes o no vinculantes, ¿no? El arbitraje vinculante, la decisión es obligatoria. En paneles arbitrales internacionales, por ejemplo, o hay arbitrajes en que se resuelve que no sea vinculante. Hay arbitrajes institucionales en donde, como decíamos, el caso de la Comisión de Arbitraje Médico, o hay arbitrajes voluntarios como el que regula el Código de Comercio para que libremente los comerciantes puedan someterse a este
procedimiento. Hay arbitrajes de derecho y arbitrajes de equidad. El arbitraje de derecho es el que se debe de resolver de acuerdo con la ley y con los precedentes. El arbitraje de equidad es aquel que se puede resolver en conciencia, sin necesidad de sujetarse a lo que establece la ley. Puede haber arbitrajes nacionales o internacionales, puede haber arbitrajes públicos, arbitraje privado. El arbitraje público, el caso del INPI, de la Comisión, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y privados, los que deciden los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Fíjense, hay un tipo de arbitraje que se llama el arbitraje béisbol, ¿no? U oferta final, Final Offer Arbitration. Es una forma de arbitraje en donde el demandante y el demandado, cada uno de manera separada, le presenta al árbitro, es un arbitraje, una oferta final. Y lo que va a hacer el árbitro es elegir entre la oferta presentada, cualquiera de las ofertas que presentan las partes. Es decir, esto se llama arbitraje béisbol porque se utiliza justo para resolver los conflictos entre los beisbolistas y los dueños de los equipos. ¿Por qué se trata de oferta final? Porque de pronto no se pone de acuerdo el beisbolista, o no se pone de acuerdo con el dueño del fútbol. Todo lo que... de fútbol. Exacto, del equipo de béisbol, ¿no? De los Rojos de Cincinnati, ¿no? Ah, son cachorros, no me acuerdo. Bueno, y entonces, lo que hacen las partes que ya han negociado, se hace un arbitraje y al final no se ponen de acuerdo después de la negociación, y lo que hacen es presentarle su posición el beisbolista o su representante y su posición el equipo. Y lo que va a hacer el árbitro es tomar la determinación que considere conveniente. Y suele ser vinculante, si así lo acuerdan, las partes. Por eso se llama de béisbol. Primero negocian las partes directamente y si no se ponen de acuerdo, entonces presentan su oferta al árbitro. Luego hay el arbitraje que se llama alto-bajo, en inglés se me olvidó, es high-low, exacto, high-low, ¿no? El arbitraje high-low, alto-bajo, en este caso negocian las partes y establecen parámetros para que el árbitro elija una cifra que se ubique entre las propuestas que presentan las partes, ¿no? ¿Cuál es la propuesta más alta? ¿Cuál es la propuesta más baja? Y el árbitro es el que va a resolver. Y también se utiliza con en el béisbol. El night baseball, béisbol de noche, ¿no? Sí, sería el arbitraje beisbolero nocturno, ¿no? Las partes fijan sus ofertas, pero no se revelan. Lo que hace el árbitro es resolver, toma su decisión, las partes le presentan al árbitro sus propuestas y el árbitro va a decir, pues esta es la más cercana a la que yo decido. Es decir, el beisbolista dice 100 y el dueño del equipo dice 400 y el árbitro dice 150. Entonces se va a decantar por la de 150. ¿Por qué se llama beisbolero nocturno? Pues yo creo que es por abatimiento ya o por cansancio, no lo sé, pero así se denomina a esta figura. Lo que quiero dejar evidenciado es cómo empieza a haber diferentes figuras que pueden ser utilizadas. Eso es lo atractivo de los mecanismos alternativos, de no guiarnos solamente por aquellas que han sido las tradicionales, ¿no? La negociación, mediación, conciliación y arbitraje, sino que puede haber variantes, figuras mixtas, y que habría que analizar, de acuerdo con el sistema jurídico, cuáles podrían perfectamente utilizarse o cuáles podrían resultar de un convenio que se presentara y que en términos entonces se elevara a crédito constitucional. Eso es lo interesante, ¿no? La shuttle negotiation o negociación pendular es otra forma de resolver un conflicto, que es muy sencilla, pero que suele utilizarse y seguramente la han utilizado ustedes. Se trata de una conversación indirecta que se da entre dos o más partes que están involucradas en una situación conflictiva. Hay un conflicto, y ustedes lo hacen a veces. ¿Por qué es pendular? Porque no se junta a las partes en conflicto. El tercero lo que hace es decir, vengo a platicar aquí en privado para ver cuáles son sus expectativas, sus intereses, sus ofertas,
Y luego me voy con la otra parte, a ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere. Y luego hago una propuesta y regresa. Bueno, pues la otra parte está en posibilidades de ofrecer esto, no quiero eso, quiero que me dé más. Bueno, está bien, me regreso. Ella está en posibilidad de esto, bueno, sí me gusta esto, pero eso no me gusta. Voy para acá. ¿Qué ventaja tiene la negociación pendular? Que evita la confrontación directa entre las personas, ¿no? Ajá. Claro. Claro. Es útil para evitar la confrontación o cuando el conflicto está muy escalado, lo que se puede hacer es traer y llevar, ¿no? Pero por supuesto, no se trata de llegar y platicar. No, se trata de ir, recoger, presentar opciones, incorporar alternativas. Y decir, bueno, ya esta parte está de acuerdo en ello. ¿Y usted qué piensa? Pues yo quiero esto. Le da un trago, mire, ya podemos hacer esto, esta posibilidad, regresar. Y sí, aquí el negociador anda como péndulo. Exacto. Esta negociación pendular. ¿De acuerdo? Que también se utiliza, ¿no?, en varios lugares. La evaluación neutral temprana o evaluación neutral previa también es interesante. Es un procedimiento en el que las partes llaman a un tercero neutral. Normalmente es un experto en una materia determinada para que analice fortalezas y debilidades de un caso sin dar un veredicto final, pero anticipe la eventual decisión del asunto en caso de que llegue a juicio. Atención, se trata de llamar a un tercero para que analice fortalezas y debilidades de un caso, ¿no? Después se emite una opinión del tercero y dice, pues de acuerdo con las fortalezas y debilidades, yo creo que ganaría él, ¿no? Es una evaluación neutral temprana. Imagínense ustedes tener un conflicto comercial y decir, a ver, eso es un conflicto del ramo en la construcción. Vamos a convocar a un tercero que sea un constructor y vamos a contratar a un abogado, que sean los terceros que van a hacer la evaluación previa, ¿no? A ver, estas son las partes, por supuesto, estas son las pruebas que tenemos. Si vamos a juicio, ¿qué pasaría? No, pues vas a ganar. No, vas a ganar. Y eso propicia que se puedan a negociar de nueva cuenta, ¿no? Pero una evaluación objetiva de un tercero también de carácter neutral. Otra figura es el de las audiencias de conciliación. Las audiencias de conciliación se dan en el mundo anglosajón y ocurre cuando se ha iniciado un procedimiento, cuando se han desahogado las pruebas y ya está por resolverse. Entonces, como ya han ido frente al jurado o frente al juez, ya se han practicado las pruebas, antes de que el juez resuelva, incluso en algunos tribunales existe la figura de un juez que se encarga justamente de dirigir estas audiencias de conciliación. Y él dice, a ver, ya saben cómo están las pruebas, pero no saben la resolución. El juez puede resolver, quién sabe en qué sentido, porque va a valorar. Con esto que han visto ustedes, ¿les parece que se pueden poner a negociar? Y hay quien dice, sí, ¿no? El que piensa que puede perder, pues sí, bueno, mira, soy de apuesto, me pediste 200,000 pesos y yo te daba 50,000. Creo que puedo hacer un esfuerzo, te puedo dar 100,000. Y el otro, bueno, me lo vas a dar ¿cuánto tiempo? Te lo voy a dar la mitad ahorita y la mitad en 15 días. Pues me parece muy bien, ya olvidémonos de eso, ¿no? Y se celebra un acuerdo y ya se evita que el juez resuelva y el asunto sale. ¿Se puede hacer esto en México? Pues de alguna manera, sí, en cualquier momento se puede llegar a una transacción, ¿no es cierto? Otra figura es el minijuicio. El minijuicio es un procedimiento que se utiliza para que los abogados, es muy interesante, los abogados de las partes, de las empresas, concurren ante, digamos, los CEOs, por ejemplo, o los directores generales o los dueños, pero de ambas empresas.
¿no? Entonces vienen los abogados y es como si, y hay un tercero, generalmente es un abogado, un tercero neutral. Entonces vienen los abogados, el abogado y presenta ahí sus pruebas, sus alegatos y dice, bueno, pues aquí tenemos esto, como si fuera un juicio, ¿no? Y luego vienen los abogados de la otra empresa y presentan sus pruebas y sus alegatos. Y entonces el juez le dice, mire, el tercero neutral, así como veo las cosas, creo que puede ser que si se va a juicio, se oriente para aquel lado. Pero ustedes ya han visto las fortalezas y debilidades del caso. Entonces, teniendo los dueños de los negocios los elementos de los propios abogados y conociendo los de los otros abogados, lo que se propicia es que lleguen a una negociación. Es muy interesante, ¿no? Sí, aquí decir, oye, ¿cómo voy a abrir mis armas? Claro, al final se trata de ver las fortalezas y debilidades para ver si seguimos. Si no se quieren poner de acuerdo, pues no se ponen de acuerdo. En algunas ocasiones esto puede derivar después en un proceso de mediación o de conciliación o de arbitraje. Es decir, bueno, ya con lo que vimos no queremos ir a juicio, pero queremos un arbitraje. Ya vimos las fortalezas y vimos las debilidades. Y los que negocian ahí son los dueños de las empresas. Eso es un mini juicio. Luego puede haber figuras mixtas, famoso med-ar o mediación arbitraje. Este es un sistema híbrido en el que es como si fuera conciliación y arbitraje. Entonces, podrían poner aquí conciliación arbitraje o mediación arbitraje. En este caso, las partes someten a un tercero el conflicto para que funja como mediador. Y si se resuelve parcialmente o no se resuelve, entonces consienten en que después se vaya al arbitraje, que es un poco lo que ocurre con las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos tiene aquí? Que la mediación es confidencial, ¿no? Y a veces las partes se resisten a dar cierta información porque si no se ponen de acuerdo, saben que se van a ir al arbitraje. Pero también tiene la ventaja de que las partes saben que pueden llegar a resolverse un conflicto, o con la mediación o con el arbitraje. O bien, lo contrario, el ARMED. El ARMED es el arbitraje mediación. Lo que se hace aquí es llamar a un tercero neutral, que es un árbitro. Entonces el árbitro desarrolla, practica el procedimiento y luego lo que hace es emitir su laudo. Pero mete su laudo en un sobre. Y luego dice a las partes, aquí está el laudo. Ustedes saben, ya con todo lo que se ha desahogado, si quieren seguir negociando o bien se abre el laudo, ¿no? Si aceptan el laudo, pues bien. Pero puede ser que digan, no queremos abrir el sobre con el laudo. Y mejor media tú o media otro. Eso también se puede utilizar perfectamente en nuestro sistema. La averiguación neutral de hechos. En este caso, existe la participación de terceros neutrales que se encargan de averiguar hechos controvertidos para saber si existe la responsabilidad por parte de alguno de ellos o para indagar ciertas causas generadoras de conflicto y después propiciar la negociación. Imagínense ustedes el caso de una empresa curtidora en donde los trabajadores se quejen de que las sustancias que están utilizando ahí por parte del patrón les están provocando una enfermedad de la piel. Bueno, una enfermedad en la piel, ¿no? Y aparte también lo están aspirando, le está provocando una enfermedad respiratoria. Y entonces, pulmonar, exacto. Entonces, los trabajadores le dicen al patrón, oye, tú eres el culpable, estamos enfermos, tienes que pagarnos, vamos a suspender actividades, no queremos seguir utilizando eso. El patrón dice, espérese, es que no son estas sustancias. Bueno, vamos a hacer algo para resolver el conflicto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una averiguación neutral de hechos. Llamemos a expertos químicos, a expertos curtidores, etcétera, que hagan un análisis científico y que nos digan
si en realidad está teniendo culpa la empresa o en realidad la empresa no tiene nada que ver porque los productos son perfectamente utilizables. Esto es útil para poder identificar el origen de los conflictos. Es una averiguación neutral de los hechos. La negociación de texto único es un poco también como la negociación pendular. ¿De qué se trata la negociación del texto único? Se trata de elaborar un instrumento, el mediador, tercero neutral, el facilitador, recibe la información del conflicto, prepara un documento y luego cita a las partes. Que puede ser 2, 3, 4, las que sean. Y dice, a ver, imagínense que los pone ahí. El conflicto que existe entre ustedes es cómo debemos de distribuir las ganancias obtenidas durante este año. Hay diferentes posiciones y yo encuentro que la forma de resolver esto es así, 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 así. Y ahí está con su computadora el tercero, ¿no? O sea, dice, yo no estoy de acuerdo con la cláusula 2, creo que debería hacer esto. A ver, vamos a cambiarla. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No, yo estoy en desacuerdo. Pero ¿usted qué sugiere? Empieza, por supuesto, ahí a tratar de avenirlos, pero van trabajando sobre un documento único. ¿Qué es lo que ocurre al final? Es como hacer, por ejemplo, un convenio de divorcio, ¿no? Citar a las dos partes y decirle, a ver, ¿cuánto se gastaba usted de colegiatura? Tanto. ¿Está de acuerdo? No, no, en realidad son menos. Bueno, ¿pudiera quedar tanto? Sí, de acuerdo. Se va elaborando ahí el documento y al final se van con su convenio y ya hay un texto único, ¿no? Una negociación directa entre las partes. Los diálogos multiactor son procedimientos que sirven para lograr consenso cuando se trata de grandes grupos. Estos diálogos multiactor supone la presencia de facilitadores que someten a discusión ciertos problemas, luego se dividen estos problemas entre diferentes grupos, entre diferentes personas, y van apareciendo conclusiones por cada una de las mesas. Hay luego una sesión plenaria y de cada mesa se presentan las conclusiones, se someten a consideración de la asamblea y se votan. Dice, ¿están de acuerdo en las conclusiones? Y alguien dice, yo no estoy de acuerdo, de otra mesa, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Se reserva ese asunto. Las conclusiones, ¿están de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces, después de los asuntos que no fueron consensuados o aprobados, se da una nueva ronda para que se vayan a discutir con los nuevos argumentos. Y regresan nuevamente a la plenaria y se vuelve a tomar la discusión hasta llegar a acuerdos entre todos. Esto permite resolver cuestiones cuando se trata de asuntos de colectivos amplios, ¿no? Son diálogos multiactor. Un contrato de ley, que vengan varias gente y se pongan todos de acuerdo, ¿no? ¿Tienen ustedes cómo? Exacto. Claro. Y esto puede ocurrir también, por ejemplo, en asuntos de grupos políticos, de comunidades. Por ejemplo, ¿no? Pongámonos de acuerdo entre todos, ¿no? Para llegar al consenso. O sea, es algo interesante. Luego viene el tema de lo que es la renta de alquiler o alquiler de un juez o un juicio privado o el magistrado especial consensuado. Esa es una figura muy interesante porque se trata de llamar a un ex juez, un juez retirado o un juez jubilado. Ante ese juez retirado, a ese juez jubilado, se sigue un procedimiento. Es un juez privado. Se sigue un procedimiento, un juicio, con todas las formalidades establecidas en la ley. Y en algunos casos, el juez pronuncia la resolución. Pronuncia la resolución, y claro, puede ser que la acojan las partes y la convengan, ¿no? O bien puede ser que el sistema parta de la idea de que ese juez, esa resolución de ese juez privado tenga que ser homologada por un juez público. Es interesante, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto que se llama el juez de alquiler? Que se llama un juez que es privado. O sea, en lugar, tenemos un asunto que nos va a llevar 10 años, ¿no? Porque además, quién sabe cuándo se resolverán y que
el juez lleva 400 asuntos, cambiaron al juez y otra vez lo cambian. Acá mire usted, aquí tengo yo un juez que tuvo esa característica, seguimos el procedimiento, estamos de acuerdo con la resolución que emita, pero en lugar de hablar del juez formal, hablamos de una persona que es experta en resolución jurídica de los problemas. Es una figura muy interesante, ¿no? Un juez, el alquiler de un juez. Bueno, el ombudsperson es una figura que ha estado apareciendo en los últimos años. Ustedes recuerdan que para la protección de los derechos humanos aparece, digo ombudsperson porque ahora dicen que con esto de género, ombudsman es inequitativo, porque ahora son ombudsman u ombudswoman. Entonces la figura correcta es ombudsperson, ¿no? Entonces el ombudsperson, ombudschild, no, eso no. El ombudsperson es una figura que por supuesto ha surgido con motivo de la protección de los derechos humanos, y aparece en Suecia, como ustedes recuerdan. Y ahí está la Comisión de Derechos Humanos y los protectores de derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, en las empresas y en algunas instituciones públicas, se está designando a una persona que goza de cierto prestigio, que tiene cierta autoridad moral, que no forma parte de la estructura administrativa, no tiene una dependencia jerárquica de los superiores y se encarga de conocer ciertos asuntos de discriminación, de acoso, de inequidad, de violación de derechos, y lo que hace es escuchar al quejoso o conciliar a las partes, pero tiene la posibilidad de presentar recomendaciones y propuestas a los directivos, a los dueños de la empresa, a los superiores jerárquicos de la institución. Una figura que está empezando a aparecer tanto en empresas como en organizaciones privadas. El oyente neutral. El oyente neutral, dice, aparece por ahí en la doctrina, se trata de un procedimiento en que las partes nombran a un tercero de su confianza que les envía propuestas de arreglo, ¿no? Y ese tercero determina si están lo suficientemente acercadas como para que se puedan realizar negociaciones. ¿Qué es lo que hace? A ver, ustedes tienen un conflicto, mándenme sus propuestas, yo las escucho, las veo, las reviso y digo, ¿saben qué? Hay elementos para que se sienten a negociar, o ¿saben qué? No sirve para nada negociar. Yo todo lo que hago es un análisis nada más sobre las propuestas que están presentando. Es el llamado oyente neutral. La facilitación es un procedimiento que se utiliza, cada vez hay más expertos, para lograr consensos en grupos. En determinado momento hay un colectivo, un club, una organización, están los miembros de un ejido, o los miembros de una cooperativa, o los miembros de un sindicato, o los miembros de una organización política, y necesitan tomar acuerdos. Lo que hace el facilitador es moderar, conducir, inducir, reflejar lo que se quiere e ir diciendo, a ver, bueno, no se trata nada más de llegar a, tiene usted la palabra, ahora que no, a ver, de lo que yo he escuchado, encuentro que hay estos puntos de coincidencia, estas son los puntos de diferencia, si les parece, esto ya puede quedar como acordado porque ya lo logramos. Oh, no, permitan ustedes que las reglas que vamos a seguir son las siguientes. Usted tiene que hacer uso de la palabra solamente cuando yo se lo permita, y algo que ya ha sido votado ya tiene efectos vinculantes. Tenemos estos conflictos ahora. Abro el debate con relación a este punto, a ese punto. Lo que se hace es propiciar el diálogo, identificar los puntos de acuerdo y lograr solución de conflictos o que se lleguen a convenciones rápidas. Es un mecanismo que está utilizando también en los últimos años. Ha aparecido en los últimos años también lo que se conoce como resolución de conflictos en línea, ODR, Online Dispute Resolution. Con el avance de la tecnología, pues ya no es necesario que esté el conciliador o el mediador presente, ¿no? Es perfectamente posible resolver en línea un conflicto. ¿Cómo? De distintas maneras.
Puede ser a través de mecanismos automatizados. Por ejemplo, es que utiliza Mercado Libre, eBay y alguna de estas empresas, en donde se compran y luego hay una disputa. Entonces luego se presenta la reclamación y hay un sistema ahí que determina el procesamiento que se debe de dar. Se le da la vista a veces a la otra parte, o ya tiene un mecanismo ahí en donde se da una respuesta inmediata, ¿no? Con relación a su reclamación, le decimos que la empresa, en virtud de que se trata de un problema de 500 pesos, no se preocupe, se lo vamos a reembolsar. Y ya se resuelve el asunto rapidísimo, ¿no? O si no, bueno, se le llama a la otra parte y dice, oye, ahí está reclamación, acuérdate que si no contestas debidamente, pues vas a tener malos puntos, hay unas sanciones para ti, o te vamos a desclasificar, en fin, ¿no? Puede haber ahí una resolución automática. O bien puede ser que tengamos un problema en donde hay una persona que está en Alemania, es nuestro cliente, está en Alemania, y tenemos otro cliente que está en, ¿dónde se les ocurre? En Washington, ¿no? Y nosotros aquí. Y saben que somos excelentes mediadores, conciliadores, y dice, oye, pero no podemos ir para allá, nos sale muy caro. Y dicen, ¿y para qué queremos ir para allá? Abre uno aquí su Skype, ¿no? Al mismo tiempo, y entonces puede ser que los tres en línea, oiga, ¿usted qué piensa? Tenemos esto, ¿usted cómo ve? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Se graba, ahí sí se graba todo. ¿Por qué? Por el antecedente. Y luego puede ser que tengan su firma electrónica. Bueno, hacemos un documento, ahí te va el documento, ¿estás de acuerdo? Fírmalo electrónicamente, mándamelo, tú también fírmalo electrónicamente, y ahí está el acuerdo. Esto es interesante. También puede ser útil en donde uno de las partes no quiere que lo vea la otra. Tenemos un problema con alguien en Washington y otro con alguien en Guanajuato, es un divorcio, por ejemplo, ¿no? El papá está en Nueva York, la mamá está acá, pero la mamá no quiere verlo, la esposa no quiere verlo, entonces está acá el mediador, solito, y la chica acá. Oye, mira, tenemos este problema, estamos demandándote el pago de alimentos, mira, la propuesta es esta. Es que no sé qué, permíteme un segundo, la chica acá, como ven. Mira, nos parece muy interesante, o está hablando, ¿no? No escribiendo. Puedes escribir o hablar como quieras. ¿Qué te parece si logramos esto acá, bla, 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 ¿no? Y luego, pero es que ella, que no sé qué, bueno, sí, estamos de acuerdo, pues mira, ¿qué te parece? Se trata de cuidar a los niños, sus alimentos. Y luego, oye, ¿usted cómo ve? No, eso es mentireo, sino es que... No, ella está de acuerdo en todos estos comentarios que tú haces, no, pero es que no. Y al final se graba, se puede resolver el conflicto en línea. Esto es interesante. ¿Qué implica esto? Que hay que utilizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos también con el uso de la tecnología. Y finalmente, el embellecedor de contratos. Es una cosa muy rara que aparece por ahí en algún libro que llama la atención, ¿no? Embellecedor de contrato o de convenio. Esto es una situación o es un mecanismo en donde dos partes elaboran un convenio. Hoy vamos a celebrar un convenio o celebrar un contrato. Y hay un tercero que sabe de sus creencias, de sus expectativas, de sus necesidades, de sus intereses. Pues un experto, ¿no? Es como cuando llegan dos personas privadas que dicen con ustedes, oiga, fíjese que aquí tenemos un contrato, ¿no? Y lo que hace, está medio rara esta figura, ¿no? El embellecedor del contrato es como el notario, ¿no? Como el abogado, es interpretar la voluntad que ya conoce de ellos y le da una forma adecuada, correcta, técnica, jurídica, formal, pero bueno, en la doctrina aparece ahí como el embellecedor del contrato, ¿no? En realidad se trata básicamente de darle un mejor formato, hacerlo explicable, comprensible al convenio o al contrato. Bueno, a veces lo llevamos a algunos abogados y termina peor, ¿no? Pero bueno, la intención es que quede más claro y cuando llegan las partes digan, esto es justamente lo que necesitaba, licenciado. Usted sí nos entendió. Exacto, soy un embellecedor del contrato, ¿no? Bueno, exacto. Un sistema de resolución de conflictos es eficiente cuando cuenta con diversas instituciones y procedimientos que permiten prevenir las controversias y resolverlas en su mayor parte con el menor costo posible, partiendo de las necesidades e intereses de las partes sobre la base del principio de subsidiariedad. Es decir,
que solo lo realmente trascendente vaya a juicio. Primero, resolver a través de mecanismos alternos. Los tribunales no deben ser el lugar donde la resolución de disputas comience. Debe ser el último. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. La he pasado muy bien y sé que tienen un compromiso importante con la patria. Muchas gracias. Antes de retirarnos, les recuerdo, mandamos un correo, me están diciendo que a algunos no les llegó, de la forma en que se va a calificar el seminario. A quien no le haya llegado, la forma de calificar el seminario va a ser con un ensayo de 3 a 5 cuartillas a mano. No negociable, ni conciliable, ni mediable. Y tienen que, con al menos 3 bibliografías. Esas 3 bibliografías son de la biblioteca de aquí. Y también como requisito es que asistan 3 veces a la biblioteca de aquí. Se los voy informando. Hay registro de entrada y hay registro de salida. Y tienen que tener el 80% de asistencias para poder asistir. Los que no recibieron el correo, por favor, manden un correo aquí a la Casa de la Cultura diciendo favor de enviarme porque no me llegaron. Vamos a revisar los correos de todas maneras que nos dejaron cuando se inscribieron y lo vamos a reenviar. Pero si a alguien no les llega en el transcurso de mañana, por favor el miércoles hable para que les mandemos el correo. No, el jueves, perdón. Gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Discúlpenme, Juan, buenas noches. Van a dar un aplauso al licenciado, vamos a entregarle su reconocimiento, por favor. ¿Se ven cómo me distraen ustedes? Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos que entrar la forma? No, ya le doy la otra semana. Gracias. Sí, Ay, que me hacen favor. Muchas gracias. A mí también se me hizo más fácil. No, luego por nombre. Arango no sé qué es por nombre. Arango por nombre, no por apellido. Ay, hola. Así que dieron hora la semana pasada. no sé qué dijo, no dijo nada. Todavía no la deja. Van a ver si se deja la información. Sí, porque ni se pone atención. Más claro. No, pero yo creo que sí la dejo. Y la pueden solicitar por correo o traer una memoria. ¿Qué opción ya México? ¿8? Ya lleva 12 minutos. Usted sí es futbolera, ¿no? Yo no, pero Pati creo que sí. Como los asuntos de ahora, pues. Los finalistas al final nos volvemos a anotar. Sí, se nos va igual a la mañana, ya para la siguiente. Sí, está bien. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta la siguiente semana. Me firma. Yo no se me va sin pagar. Una pluma.
Está muy frío porque ya no hay nadie. Golpeas. ¿Sí sabes pagarlo? Hasta pagar ¿Qué? el aire. Ahorita lo pongo. Ya. Ya lo pongo.